Viendo y que nos convoca hoy, que es el tema de la seguridad. Y puntualmente en este panel que se dio en llamar Ciberseguridad, Fraude y Protección del Negocio en la Era Digital. Y bueno, un poco eso, ¿no? O sea, hasta hace poquito estábamos en la revolución digital y demás, y hasta hace nada, hasta hace un año o muy poquito, la inteligencia artificial se ha apoderado de nuestras vidas y hemos tenido que cambiar radicalmente nuestros paradigmas, la forma en la que tomamos decisiones, la forma en la que estructuramos las empresas, las formas en las que nos relacionamos todos los días. Entonces, bueno, invitarlos a reflexionar con respecto a eso y un poco hilando con lo que estábamos hablando también más temprano en el panel con Rosa y William, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad y los riesgos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que las empresas pueden adaptarse o prepararse para esas amenazas en temas de riesgo, de ciberseguridad y bueno, y del entorno en las que están inmersas? No sé quién quiere empezar. Bueno, comenzaste hablando un poco de inteligencia artificial, ¿no? Hoy, de hecho, McKinsey publicó un artículo donde hablaba que 35% de las compañías que entrevistaron van a empezar a cambiar el personal de TI que trabaja en los SOCs por inteligencia artificial. Entonces, ese Tier 1 de protección va a empezar a ser más bien inteligencia artificial, o sea que estamos perdiendo al ser humano de esa primera fase de detección, ¿no? Y el 50% dijeron que como parte del ciberstack, que es todo lo que construye el aparato de protección de ciberataques, ¿no? El 50% van a implementar herramientas de AI en ese ciberstack. Ahora, si te vas totalmente al lado analógico y te das cuenta que de los ciberataques exitosos, ¿verdad? Porque 40 y pico % son detectados, que eso es casi 20% más de lo que detectábamos en el 2020. O sea que hemos venido progresando en la capacidad de detectar y atacar primero y que no nos afecten, ¿no? El 88% de los efectivos son por culpa de un fallo humano. Entonces uno dice, bueno, invertimos en tecnología, en AI para que nos maneje el SOC y todo, y todavía va a venir un empleado en algún lugar, va a bajar un software como lo hizo este empleado de Garmin, que hizo una actualización normal, y volviendo a hablar del tema de que están trabajando en la casa y nadie sabe qué están haciendo, ni que estás viendo qué están haciendo, y trabó todo Garmin por 4 días y tuvieron que pagar $10 millones para poderlo soltar. Entonces, al final estás llegando a que tu primera línea de defensa es todavía el factor humano de las compañías. Ahora, ¿cómo vas a manejar eso? La manera yo creo que hay que manejar eso, yo creo que es el mejor anti-malware, es capacitar a la gente. Ahora hablaron en el panel anterior de aterrizar la cultura. Tiene que haber una cultura que baje y que les enseñe a todos que ellos son la primera línea de defensa. Porque mucho de lo que se le dice a las compañías hoy en día es que no te preocupes, tenemos el mejor firewall, tenemos contratado a no sé qué nube que tiene triple redundancia. Sí, eso te ayuda en caso de que seas vulnerado y necesitas restablecer. Ahora, el tema es cómo evitas ser vulnerado, que es lo que todos queremos, ¿no? Claramente está funcionando y ese 20% no es por tecnología, ese 20% es porque algunas compañías han entendido que hay que ir al factor humano, hay que capacitarlo y hay que decirle, sos mi primera línea, o sea, no bajes algo que no sabes que tienes que bajar, y hay que estar encima también de la gente, ¿no? Estarle ¿cómo se llama? Reforzando el mensaje. Entonces, sí, la tecnología funciona muy bien para detectar, pero al final del día, igual fue en tributación, ¿no? Tributación directa fue hackeado no porque el firewall no funcionó, sino porque violentaron un password de una persona que la usó por tercera vez y ya la tenían y entraron por ahí. Entonces, al final las personas son el eslabón más débil de toda la cadena de protección. Gracias, Ricardo. José Ignacio. Claro, bueno, de mi punto hay un aspecto muy importante, que las empresas no se quieren quedar atrás con el tema de la IA, y muchas empresas invierten miles de millones en IA
pero realmente no saben para qué es la herramienta, no tienen un uso justificado, simplemente no quieren quedarse atrás de la competencia. Y también desde el punto de vista de manejo empresarial, hay que tener cuidado qué herramientas están usando los empleados, qué información están poniendo en la inteligencia artificial, están mandando secretos de la empresa. Y ahí también depende mucho de mi negocio. Un ejemplo es que una empresa de software, un ingeniero usa una herramienta de inteligencia artificial para corregir un error, un problema, y después, 2 meses después, la empresa competidora tiene el mismo problema y usa la inteligencia artificial y le da la resolución. Lo que no saben es que por detrás los datos de la empresa competidora entrenaron y le dieron esa solución a la competencia. Entonces, de ahí viene mucho la importancia de establecer controles técnicos. Como él bien decía mi compañero, los humanos muchas veces son el eslabón más débil, entonces como gerente de mi negocio yo necesito tener visibilidad de qué están haciendo mis empleados, qué sitios web están visitando, qué inteligencias artificiales están usando, qué herramientas están usando. Un ejemplo muy válido de esto fue hace un mes escaso, se lanzó una herramienta nueva que se llama OpenClaw, que fue una herramienta de código abierto de inteligencia artificial que básicamente tenía los derechos de usar la computadora. Era como una persona, un empleado, tenía cuenta, manejaba la computadora. Sonaba bien en teoría porque uno le daba una orden y él mismo entraba a los sistemas empresariales y ejecutaba las tareas. Pero por detrás había todo un montón de vulnerabilidades, fallas de seguridad o falta de controles que podían traer implicaciones o problemas más grandes a las empresas por la pérdida de datos. Entonces, es importante ahora en esta época no solo invertir en IA porque sí, sino entender bien en los casos de uso y entender bien los riesgos de la data que se puede filtrar por esa inteligencia artificial. De igual forma, empresas de código que empujan updates a producción con código hecho por IA que no ha sido realmente verificado. Y bueno, también como decía mi compañero, las posiciones más afectadas son las juniors, porque no solo en ciberseguridad, en leyes, en muchas ramas de la industria, las posiciones juniors son las que se ven más afectadas porque están siendo reemplazadas por IA. Entonces también va a generar una falta de capital humano futuro porque muchas de las generaciones nuevas no tienen oportunidades de entrar al puesto inicial y de ganar experiencia. Sí, Jazmín, por favor. Esta semana se celebró en San Francisco una de las conferencias más famosas de ciberseguridad y lo cierto es que todos hablan de la Agentic IA, ¿verdad? Y cómo está empezando a tomar decisiones que ya no es generativa, que le damos información y buscaba, sino que ya es capaz de tomar decisiones. Pero un poco más allá y pensando en todo lo que se viene, y es cierto que cada vez se acorta más la brecha entre una revolución industrial y otra, y ya no nos sorprende tanto cómo va caminando la tecnología. Lo cierto es que las empresas necesitan de equipos multidisciplinarios, porque siempre hablamos de tecnología, pero hay cosas que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar en pensamiento analítico, estrategia, y se supone que la gran bandera que tiene es que nos va a ahorrar tiempo. Va a hacer tareas mecánicas y nos va a ahorrar tiempo para que podamos desarrollar más ese pensamiento y esa estrategia. Y sí que las empresas tienen que ir a modelos de Zero Trust, que eso es como ver las capas de una cebolla, una tras otra, y un día vi un meme que me hizo mucha gracia, porque estaba como en un ring, y decía en esta esquina TI, y TI con aquel montón de tiliches, firewalls y herramientas y cosas, y del otro lado el usuario, ¿verdad? Que ese es el eslabón débil, que no me gusta mucho como suena, pero lo cierto del caso es que así es. CrowdStrike en su Global Threat Report menciona que más del 86% de las brechas ocurren por el robo de credenciales válidas, y pues esto es imperceptible para los equipos de tecnología o de seguridad, poder detectar que ese usuario que es parte de la corporación o parte de la empresa está haciendo movimientos que parecen que son naturales, pero que solo son detectados a través de Machine Learning y todo este análisis comportamental que tienen las herramientas. Luego de pensar en esos modelos de Zero Trust y todo esto es entender que los adversarios están utilizando también la inteligencia artificial, y ya la verdad es que los ataques no ocupan pasos humanos, ya ellos lo hacen automatizado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar eso?
Y no solo tecnologías, cómo estamos capacitando a las personas, ¿verdad? Para poder trabajar esas tecnologías y poder adaptarlas a la compañía. Las regulaciones que hay a nivel global también nos obligan, ¿verdad? Y creo que más adelante vamos a hablar un poco del tema de colaboración, que se vuelve vital en este mercado. Pero también las regulaciones obligan, ahorita no sé si recuerdan, hace unas semanas, creo que la 23.908, la nueva ley contra el fraude, de que obliga a las entidades bancarias a devolver. Bueno, entonces, ¿qué hacen los bancos para poder detectar el fraude? ¿Cómo hacemos para enseñar a los usuarios y a los clientes bancarios de no entregar sus credenciales? Entonces, es un tema multidisciplinario, ¿verdad? No es solo tecnología, no es solo procesos, no solo procedimientos, es un montón de cosas. Esta semana conversábamos también de que las herramientas de concientización que usan las empresas están enfocadas al phishing, al vishing y todas esas cosas que conocemos, pero y los deepfakes y los deep boys y todos esos ataques que también tienen inteligencia artificial, ¿cómo los vamos a trabajar, verdad? Entonces sí que es mucho en muy corto tiempo y las empresas tienen que correr porque eso tiene que ver mucho con competitividad. Las estadísticas dicen que las empresas que son brechadas no quiebran porque las brecharon, quiebran porque pierden la confianza de sus clientes y se van, ¿verdad? Entonces la fuga de clientes en los 3 meses siguientes es insostenible para las empresas. Entonces sí es un tema bastante interesante de abordar en todas las aristas. Muchísimas gracias, Jazmín, muy interesante. Y voy a recoger una de las ideas que tiraste por ahí, que dijiste por ahí la palabra colaboración. Y me pareció sumamente interesante y es, cuando hablamos de competitividad, no podemos no mencionar la palabra colaboración y el efecto sistémico y que están las empresas inmersas en un entorno, que es lo que venimos hablando desde que empezamos el Summit. En ese sentido, ¿cómo ven que estos asuntos de la ciberseguridad, el fraude y la protección contra todo eso de las empresas, ¿cómo es el rol que juega esa colaboración que mencionaba Jazmín entre el sector privado, con el sector público, con las universidades, con los diferentes actores? ¿Cómo ven este asunto sistémico trabajando en conjunto para realmente poder protegernos y que la vulnerabilidad no nos ataque? La colaboración creo que claramente es crítica. Si nos vamos de vuelta a cuando fue hackeado Hacienda o cuando fue hackeado la Caja y recientemente el ICE, mucha de la empresa privada se vio afectada. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra cadena de suministros. El 20 y pico % del PIB, 25% del PIB de Costa Rica son importaciones. O sea que si yo estoy trayendo productos para vender y el TICA se cae, no puedo entrarlo al país, o sea, mi operación se ve vulnerada. Igual es para las exportaciones, que es parecido. 25% del PIB de las exportaciones es parte de las exportaciones, igual no las puedo sacar de aquí. Eso resta competitividad, resta confianza de la inversión extranjera directa, de venir a Costa Rica y poder sufrir de esa manera una parálisis operativa. Ahora, si el sector privado tiene más conocimiento, invierte más en ciberseguridad, yo creo que deberíamos ser parte de la solución, lejos de estar señalando al gobierno por su inoperancia. ¿Por qué? Porque somos los que terminamos pagando la cuenta, ¿no? Las empresas de nosotros se van a paralizar. Y por otro lado, yo creo que las instituciones educativas como ustedes y desde más atrás, desde kinder, podemos venir formando gente que entienda que ellos son parte de la solución a los ciberataques, ¿no? Que es parte de lo que es venir generando una cultura de que son la primera línea de ataque. Entonces sí creo que se puede crear un triángulo virtuoso, pero sí creo que es responsabilidad nuestra, del empresariado privado, de tomar el liderazgo, porque claramente el gobierno, y sabemos, está envuelto en el día a día, todos los días tiene problemas de operación, y lo menos que están pensando es en ciberataques. Ellos se montan en esta escalera de vulnerabilidad y señalan a todo el mundo que es el culpable, menos sus propias inoperancias, ¿no? Entonces, creo que debemos ser parte de la solución. Claramente hay profesionales que saben mucho de esto en el país, hay instituciones educativas que tienen contacto con nuestros futuros profesionales y podemos ir ayudando a construir. Muchas gracias. José Ignacio. En mi experiencia he notado que empresas nacionales, tanto públicas como privadas,
por lo general están un poco más rezagadas o tienen un nivel de madurez en ciberseguridad menor al de muchas empresas multinacionales o extranjeras, porque ellas, bueno, primero tienen más recursos, segundo invierten mucho más en ciberseguridad. Parte del problema de Latinoamérica es que muchas empresas esperan a que tengan un incidente de seguridad para empezar a invertir. Entonces, bueno, ya ahí a veces es un poco tarde, porque si yo no quiero que entren a robar a mi casa, por ejemplo, está bien que yo coloque verjas, una cámara de seguridad, tenga un guarda y empiece a implementar esos mecanismos para que si algún día alguien entra a mi casa el impacto sea lo menor posible. Y ahí que lo que decía la compañera también, que muchas empresas tienen un daño en la reputación tan grave que no pueden recuperarse, más allá de que el hackeo haya sido efectivo o no. En el tema de colaboración es fundamental, incluso en la empresa privada se colabora mucho de diferentes maneras. Por ejemplo, si una empresa A encuentra una vulnerabilidad nueva, se la comunica a la empresa B para que ellos la reparen y antes de que sea explotada por algún actor malicioso. De igual forma, he tenido la experiencia también que generalmente las posiciones de seguridad en el gobierno o en empresas nacionales tienen un salario mucho más bajo de lo que puede ganar un ingeniero en una empresa multinacional. Y eso genera cierto problema porque hay fuga de talento humano y desgraciadamente tal vez muchos de los mejores profesionales del país están trabajando en empresa privada. Entonces es importante hacer esa colaboración tanto como preventiva, como hacer pruebas de seguridad en las empresas antes de que haya un hackeo, encontrar las fallas, reportarlas y arreglarlas. También compartir información de amenazas nuevas. A veces una empresa encuentra que fue hackeada y comparte las direcciones IPs o indicadores que se usan en otras empresas para encontrar si esas empresas también han sido atacadas por el mismo virus. Entonces esa colaboración es indispensable. También a la hora de si hay un incidente, si una empresa no tiene la madurez para manejar un incidente de seguridad, no lo ha manejado antes, fácilmente puede contactarse con alguna empresa privada, con nosotros o demás, y nosotros podemos dar esa guía de cómo reducir el impacto lo menor posible y también qué aprendemos de ese incidente de seguridad para que no nos pase otra vez. Y con el tema de las universidades es muy importante, generalmente los jóvenes tienen mucho tiempo libre y mucho talento para aprender. Bueno, nosotros hacemos ejercicios que se llaman Capture the Flags, que básicamente configuramos una computadora o una red vulnerable y ponemos a estudiantes a que ellos intenten hackearla y vulnerarla y encontrar un código secreto dentro de las computadoras. Eso a ellos les da el pensamiento crítico y los skills técnicos que van a necesitar para ocupar ese tipo de posiciones a futuro. Y en las universidades donde está la mayor parte de talento joven que tiene el tiempo para dedicarse a eso. Muchas gracias, José Ignacio. Jazmín. Bueno, definitivamente esto es un pilar fundamental en el proceso de ciberseguridad y siempre se habla mucho. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, el NIST, que probablemente lo han escuchado mencionar, tiene todo un framework a disposición del mercado, empresas públicas, privadas, academia, que lo quieran tomar, y no solo habla de nuevas tecnologías y de procesos que tienen que seguir para poder ir mitigando riesgos, sino también el tipo de personas que necesitan, qué categorías, cómo deberían funcionar, y eso es colaboración. Hace algunos años no estábamos acostumbrados a contar la historia. Bueno, me brecharon y esto fue lo que me pasó, más bien entre más calladitos mejor, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha tenido la costumbre, y cualquier empresa en Estados Unidos del tamaño que sea, y de a poco hemos ido aprendiendo, ¿verdad? No sé si vieron recientemente el gobierno de Costa Rica contando la historia de lo que ocurrió con el ICE y otros países también haciendo lo mismo. Entre los mismos gobiernos hay colaboración. Nosotros tenemos, gracias a Dios, mucha colaboración con el CISA, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que echa la mano a todos estos países de México para abajo para ayudarnos cuando pasan este tipo de cosas, y lo mismo, como comentaba el compañero, con las empresas privadas también. Ese intercambio de información de lo que ya me pasó para que no te pase a vos es vital. Y de hecho, por eso, bueno, en Costa Rica tenemos un clúster de ciberseguridad que reúne también este tipo de organizaciones: academia, gobierno, integradores como nosotros, empresa privada, un poco para entender, porque la seguridad se ve de diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté uno sentadito, y cómo lo abordamos y qué estamos haciendo y cómo colaboramos para que haya innovación, para que podamos crecer juntos, ¿verdad? Entonces yo sí creo que todos esos mecanismos son claves,
Y de hecho el NIS incluyó un capítulo adicional que tiene que ver con el gobierno de todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para trabajar con todo esto y que de verdad le podamos sacar provecho a todo ese bagaje y a todo ese conocimiento que otras organizaciones tienen, que por supuesto que están en diferentes etapas de aprendizaje, ¿verdad? Hay gente que pues tiene muchos recursos, evidentemente, y puede invertir muchísimo, y otros no tanto, pero entonces, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y eso es parte de la colaboración que se desarrolla en el mercado. Excelente, Jamín, muy interesante lo que planteas, inclusive la palabra que dijiste, clúster, ¿no? Digamos, ahí es donde realmente el tema de lo sistémico de la competitividad comulga exactamente con el concepto, ¿no? Donde tengo empresas, sector público, universidades, sociedad, todos trabajando en conjunto para, bueno, en el caso del clúster de la ciberseguridad, por la actividad económica o el sector de la ciberseguridad, y cómo eso también derrama a otras áreas en la economía. Muy interesantes los ejemplos también que pusieron. Me llevo algunas de las ideas que fueron transmitiendo a lo largo de este conversatorio, y me quedo un poco pensando, bueno, comentaron casos de éxito, comentaron algunas empresas que tuvieron mucha vulnerabilidad, ¿no? en estos ataques o que realmente tuvieron problemas y se vieron desafiadas a poder reinventarse a partir de esos ataques que habían tenido. Si tuvieran que mencionar así como los principales factores que hacen a las empresas que han sido exitosas en poder reconvertirse a partir de ese ataque o en poder frenar los ataques, ¿qué mencionarían? O sea, ¿cuáles son los factores que dirían son factores clave para que una empresa pueda decir, bueno, está preparada para enfrentar ataques o aprender de lo que pueda suceder? O sea, yo creo que todos aquí trabajamos en empresas que tienen estas brigadas de evacuación del edificio, ¿has visto? Que tienen, guindan el chaleco de la silla y todo para saber que soy el jefe de brigada. Entonces, todas las organizaciones saben cómo salir del edificio, ¿ok? Y lo practican 2 o 3 veces al año. ¿Cuántas organizaciones practican cómo reaccionar ante un ciberataque? Ninguna. O sea, tienen un plan, lo tienen metido en la gaveta del tipo de TI, nadie se lo ha leído, y nadie sabe cómo reaccionar en los primeros 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que te mata en un ciberataque? Y es el tema reputacional, como lo mencionabas vos. Este hombre Hoffman, que es un psicólogo, hizo un estudio y llegó a una teoría que se llama la victim trap. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las empresas que pierden absoluta y completa credibilidad ante un ciberataque? Se convierten en las víctimas. Primero los hackers cada vez son más sofisticados, cuando lo que sucedió fue que alguien metió una llave malla y no hay sofisticación. O sea, no fue que te violentaron el firewall más chiva que existe en el mundo, no, un tipo llegó y te metió un virus en la compañía. Entonces, no se trata de empezar a señalar. ¿De qué se trata? Se trata de, la diferencia está en que los que no pierden reputación tienen un plan probado, no escrito, probado, y todo el mundo sabe en la cadena cuál es su función ante un ciberataque, porque no hay que ser tampoco naive, como dicen, ¿no? Podemos ser todos ciberatacados, o sea, no somos inmunes. Entonces, el creer a mí no me va a pasar porque te estoy pagando a vos para que me ayudes, no, te va a pasar. Entonces, si no lo tenemos planeado, tenemos que hacer simulacros, como decías vos. Creo que eso es muy importante. Lo segundo, creo que todo el equipo tiene que saber qué hace desde el minuto cero. O sea, desde el CEO que lo llaman y le dicen, nos vulneraron, él tiene la orden tiene que llamar a los clientes más importantes, explicarles lo que está pasando y qué está haciendo la organización. Así no estás perdiendo credibilidad, más bien le estás avisando, le estás diciendo que tenés un plan y estás ganando su confianza, ¿ok? Y de igual forma todos, el CFO tiene que saber si hay o no hay una restricción legal para pagar el ransomware, el ransom, digamos, para poder liberar los datos. Puede ser que sea una opción. Entonces, yo creo que todo el equipo tiene que saber qué hacer. Y lo tercero, tiene que ser comunicación transparente. O sea, eso es como lo número 1. Ahí es donde perdés credibilidad. Y si te pones a ver, por ejemplo,
el ataque que tuvo Target en el 2019, que fue hace mucho tiempo. No le dijeron a nadie que los habían hackeado y fue en Navidad. Solamente en ese quarter de Navidad las utilidades cayeron 41% porque los clientes se molestaron de que conocieron después de casi 10 días que su información había sido vulnerada. Entonces, o sea, el mercado te va a golpear y te va a golpear duro por no ser transparente, no por ser vulnerable. Todos somos vulnerables, ¿verdad? La manera como lo manejes lo que hace una gran diferencia de si mantienes la credibilidad o la perdes por completo. Bueno, de mi parte, la clave entre que una empresa salga bien librada de un hackeo o no, desde mi punto de vista, es la preparación. ¿Qué tanto me preparé para esto? ¿Tengo un plan? Por eso nosotros, bueno, tengo más de 10 años de trabajar en equipos de seguridad. Nosotros trabajamos con algo que se llama IRPs, Incident Response Plan, que es un plan establecido para cada tipo de ataque. Por ejemplo, uno de malware, uno de phishing. Cada uno de esos planes, si pasa un incidente de seguridad, se siguen y ya hay un protocolo establecido. De igual forma, entre el equipo de seguridad, una vez al mes, una vez cada 2 meses, los practicamos y hacemos algo que se llama un tabletop, que es como un ejercicio en conjunto, todo el equipo de seguridad, donde discutimos un posible hackeo y la resolución y mejoramos los planes existentes. Es un proceso de mejora continua. Aparte de la preparación, no es lo mismo el impacto que tendría una empresa, por ejemplo, con el ejemplo de la llave Maya, que está bien preparada y tiene mecanismos técnicos para detectar que la computadora de Carlos el lunes a las 6 de la tarde conectó la llave Maya que descargó un archivo, a una empresa que tal vez no tenga esos mecanismos y simplemente Carlos conectó la llave Maya y un año después se dieron cuenta que había un espía, un infostealer robando información por todo un año, ¿verdad? Entonces la preparación es fundamental. Y de igual forma, como mencionaba, hay muchos frameworks, está NIST, ISO 27001, hay un montón de información disponible en ciberseguridad de los ataques más comunes y a partir de eso se puede generar los planes de respuesta a los incidentes. De igual forma, generalmente trabajamos con una persona que siempre está disponible para una llamada en caso de que el incidente sea a las 3 de la mañana, un sábado o un domingo, para estar preparado, porque el tiempo que duremos en reaccionar va a ser clave. Entre más rápido reaccionemos, más rápido podemos frenar el impacto. No es lo mismo que yo me diera cuenta que Carlos conectó la llave Maya con el malware y le cambiáramos la contraseña y le cortáramos los accesos, le bloqueamos la compu o actuamos a tiempo, a dejar que pasen unos días y que la información se filtre. Y por último, cómo se maneja eso en relaciones públicas, cómo se maneja eso a nivel de empresa con los clientes. Ocultarlo siempre está mal visto, es como ocultar lo que realmente pasó. Nosotros generalmente trabajamos incluso con departamento legal, con un departamento de relaciones públicas para redactar los mensajes donde le hagamos saber a los clientes que hemos sido tal vez parte de algún tipo de ataque. Y esa parte de la comunicación con los clientes es parte de construir la confianza y es parte también de la resiliencia de la empresa a sobrevivir al ciberataque. Sí. Bueno, un poco en la línea de los colegas, definitivamente vuelvo a la palabra multidisciplinario porque es un equipo multidisciplinario. Sí se requiere, nosotros hicimos en algún momento un ejercicio interno de cómo responderíamos en un ciberataque y si nos generó estrés, yo no me quiero ni tan siquiera imaginar cómo sería en la vida real, ya con todos los actores comunicándose con los diferentes empresas o colaboradores para poder salir de aquello. Pero creo que las empresas que más pueden recuperarse, es cierto que hay vías y hay DRPs y todos estos planes que son muy lindos en papel pero nunca se prueban y sí hay que probarlos para ver si los servicios esenciales en caso de un desastre se pueden levantar. Por supuesto, tecnologías y mejores prácticas, ¿verdad? Hay que aplicarlas. Eso de que, bueno, ahora que mencionaba la llave Maya, me acordé de Stuxnet, que fue un ataque de cubre señales, que fue con llaves mayas y exitoso y una pieza de tecnología que en ese año no se esperaba ver, sino quizás una década hacia adelante. Pero lamentablemente esto es una industria, ¿verdad? Los adversarios tienen empresas con sus CEO, CFO, gente que trabaja 24/7 intentando llegar a las empresas o a sus objetivos, ¿verdad? Sus propósitos. Inclusive una de las cosas que hablan mucho todos estos frameworks como el ISO y el NIST es de la cadena de suministros, porque a veces las empresas pequeñitas dicen, ¿yo qué?
que tengo para ofrecer, ¿verdad? Si yo soy una empresa chiquitica, aquí con el antivirus está más que bueno, pero resulta que esta empresa sirve a otra más grande y es utilizada para poder entrar. Y eso le ocurrió a una empresa colombiana hace unos años que fue atacada por cadena de suministro, por un proveedor que le daba servicios, entraron y cometieron el breach. Pero lo cierto del caso es que las empresas que van a poder levantarse más rápido son las que tienen un monitoreo continuo, han aplicado mejores prácticas, tienen modelos ya listos de colaboración en caso de que ocurra, tienen también desarrollado un tema de tecnologías importante dentro de la empresa, que para no aburrirlos con cosas técnicas, lo cierto es que hay de dónde escoger, hay muchísimo en el mercado que se ajusta a cualquier tamaño de empresa. Y por supuesto eso tiene que ver con las arquitecturas modernas y resilientes, ¿verdad? Y ya los Security Operations Center dejaron de serlo para pasar a ser MDR, que es Managed Detection and Response, y son equipos multinivel que ya han incorporado inteligencia artificial en el triaje de las alertas, porque lo cierto del caso es que las alertas crecen, como tal vez la gente de mi edad se acordará, los gremlins cuando le daban de comer a la medianoche, que se multiplicaban. Bueno, las alertas van así. Es una locura. Nosotros tenemos un SOC y yo he visto las estadísticas de cómo van creciendo y es inmanejable. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial hace mucho sentido. Y todos podrían pensar que esto es muy caro y la verdad es que se puede construir una arquitectura ganadora juntando las piezas correctas. Y por supuesto que la parte de concientización a los empleados, que a veces no lo siente tan importante las empresas, y bueno, lo hemos hablado ampliamente de que es necesario capacitar a la gente. Un día estos vi que ya también el ataque de QR está, que algunos se han puesto muy vivos y ponen un QR falso, la gente escanea en los restaurantes y a dónde van y entregan datos. Entonces uno tiene que tener malicia, ¿verdad? Exacto, tiene que tener malicia y si lo llaman, qué pena, cuelguen el teléfono, no contesten llamadas, todo. Ahora hay que dudar de todo, ¿verdad? Entonces es un poco el tema de cómo ha ido creciendo y de hecho también las brechas en la nube. Yo me recuerdo que hace unos 20 años usted hablaba con algún banco del nube y era una mala palabra, eso jamás va a pasar y ahora los servicios en nube son, por la flexibilidad que proveen y demás, están siendo servicios ganadores, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que esto no lo vamos a poder detener y nos tenemos que montar en ese barco y tenemos que tratar de aprender y capacitarnos y entender cómo va el asunto y no esperar a que nos cuenten, ¿verdad? Eso es un poco lo que pienso que puede apoyar. Excelente, me parece que son respuestas que han aportado muchísimo a la forma de concebir la competitividad, un poco a partir de todo lo que están diciendo, bueno, preparación, también permear a la cultura, que es un poco lo que estábamos hablando en el panel anterior, que todos los colaboradores estén atentos y preparados ante un ataque, y un poco lo que también decía Jazmín ahora, ¿no? O sea, la colaboración entre todos los actores tenemos que saber y estar preparados y obviamente informar a los usuarios, no solamente a las empresas, y entender que todo es sistémico, que no solamente las empresas grandes están vulnerables ante los ciberataques, sino también las pymes, nosotros como usuarios, todos aportamos nuestro granito de arena, podemos ser vulnerables y a su vez podemos aportar a que la seguridad sea cada vez mayor y que los entornos puedan realmente convertirse en entornos sanos donde tanto los actores como las empresas se puedan desarrollar. Por mi parte es agradecerles un montón por la charla el día de hoy y bueno, y seguimos adelante con la mañana. Gracias. Gracias por habernos acompañado en el Summit de Negocios y Competitividad, segunda edición, que es presentado por ULACIT y el Consejo de Promoción de la Competitividad. Síganos en redes sociales como ULACIT y CPC. Nos encontraremos en la próxima oportunidad.